a continuar con el programa de hoy. Y queremos también darle la bienvenida al señor Wilfredo Pimentel. Él es analista de crisis sanitaria. En estos momentos en el que hemos empezado el programa mencionando la cifra actual y un nuevo récord, estamos hablando de 433 personas, 433 decesos, los que se han vivido en un solo día. Y sin duda esto es importante a detallar. Hay que analizar qué está pasando con la campaña de vacunación, qué está pasando con el futuro también de la inmunización en nuestro país. Algo de lo que comentábamos de Israel y comparábamos las situaciones. Es muy importante conocer lo que está pasando alrededor del mundo. Es por eso que vamos a darle la bienvenida al señor Wilfredo Pimentel para comentar también juntos de este tema. Buenos días, señor Pimentel, y bienvenido una vez más aquí en Reactiva. Buenos días, señorita Melania, un gusto saludarla y también para sus amables oyentes, Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha bien? Hola. Muy bien, señor Pimentel, quisiéramos comenzar pues conociendo la opinión actual, porque hemos amanecido con una cifra preocupante. Estamos hablando de 433 decesos, 433 fallecidos en un solo día, y todos los ciudadanos peruanos nos preguntamos qué está sucediendo con la campaña de vacunación. Recordemos que ayer también el presidente Francisco Sagasti, a través de sus redes sociales, mencionaba que están viniendo vacunas, que están viniendo dosis de AstraZeneca, y sin duda también es importante comentar que las dosis no son suficientes porque hay una campaña lenta de vacunación, y esto es evidente. Todo el mundo se está dando cuenta, sobre todo los peruanos, si nos vamos a ese tema, nos estamos dando cuenta que es insuficiente el personal médico, es insuficiente las dosis que se toman para poder brindar la vacunación correspondiente a la primera línea, que aún no se termina por vacunar. Sí, en efecto, señorita. Mire, fíjese, la campaña de vacunación en el Perú se inicia el 9 de marzo y esta primera campaña termina el 15 de abril. ¿Cuántos se vacunaron? Se vacunaron 1.024.000 personas. ¿A qué ritmo se vacunaron? A un promedio de 24.000 personas por día. Claro, esta cantidad es pequeñísima, ¿no? 24.000, y el Perú necesita entrar a una velocidad de 150.000 por día. Bueno, entonces el presidente Sagasti ha hecho un análisis con su equipo y ha decidido cambiar de modelo de vacunación a un modelo que llama campaña territorial, que debió empezar el día 16 de abril. Esta campaña está orientada para que antes de que el presidente Sagasti abandone el gobierno, salga el gobierno, él propone que debería vacunar a todos los adultos mayores a 60 años. Y la población mayor a 60 años es 4.140.000. O sea, a ti no te va a alcanzar la vacuna porque tú no tienes 40 años, supongo. Pero a los que son mayores de 60 años, él ha ofrecido alcanzar esa población. ¿Qué significa vacunar 4.140.000 en el plazo que el presidente se ha marcado como en su gobierno? Significa que debe vacunar a un ritmo de 41.400 vacunas por día. Claro, pero ¿qué ha sucedido este 16, 17 y 18 que ha empezado la vacuna? Que se supone que debió vacunar alrededor de 120.000. Claro, el gobierno se planteó una meta de 102.000, pero ni siquiera ha llegado a esa cantidad. Lo que ha llegado es a 65.000. Quiere decir, ha llegado a una cantidad casi la mitad de lo que se había propuesto, ¿no? Entonces, por lo tanto, ni la campaña anterior ni esta nueva campaña están logrando los objetivos previstos. Eso significa que el plan de vacunación sigue siendo malo. No tenemos un buen plan de vacunación. Y esto está generando, pues precisamente, que tengamos, por contraparte, un coronavirus que avanza a toda velocidad, y por otro lado tenemos un sistema de respuesta que no está bien diseñado. Y eso se traduce en la mayor cantidad de muertes. Por eso que en abril hemos tenido los 3 picos más altos de muertes.
Y ya estamos hablando que el día de ayer, pues el día 17, hemos tenido el pico más alto con más de 400 muertes, ¿no? Y mientras no tengamos una buena campaña que permita controlar al coronavirus, este problema no se va a resolver. También, bueno, toda la estadística, la data que nos ha brindado para poder tener este panorama más claro. Yo quisiera también conversar acerca de otros países de la región de Sudamérica y que en estos momentos pues también están en similitud con nuestro país en cuanto a campañas de vacunación. Quisiéramos saber cuál es la situación de repente que podría replicarse en nuestro país, tomándolo de ejemplo y recomendándolo también al gobierno actual de nuestro país. Bueno, todo esto en base y con base sobre todo a poder llevar una mejor campaña de vacunación. ¿Qué se podría mejorar en estos momentos? Mire, señorita, aquí hay un tema muy crítico. Es el tiempo que nos garantizan las vacunas de protección. Pfizer, que es el mayor proveedor de vacunas para el Perú está comprando 20 millones de vacunas a Pfizer, ya oficialmente ha comunicado que sus vacunas tienen un orden de efectividad de 6 meses al 50%. Eso quiere decir que acá 6 meses las personas que cumplan con la segunda dosis van a tener solamente el 50% de protección. En tanto, el otro proveedor que tenemos es AstraZeneca, con 14 millones de habitantes. ¿Y qué dice AstraZeneca? Pues no tiene estudios que puedan concluir cuál es el tiempo de protección. Algunas simulaciones que se han hecho establecen que puede ser entre 90 días y 6 meses. Por lo tanto, las vacunas que ha comprado el Perú, que son, en este caso, la Pfizer, que tiene la mejor performance, solo nos habilita un 50% de efectividad por 6 meses. Por lo tanto, los 22.800.000 peruanos que necesitamos ser vacunados, por lo menos deberíamos ser vacunados antes de los 6 meses para alcanzar la inmunidad colectiva. Si nosotros no llegamos a vacunarnos dentro de los 6 meses, pues vamos a entrar en un círculo vicioso de tener que vacunarnos cada 6 meses porque las primeras personas ya no tienen el efecto esperado. Por eso es que Chile está haciendo una campaña de vacunación lo más agresivamente posible, lo más masivamente posible, con un promedio de 180.000 a 190.000 vacunaciones por día. Por eso que en Estados Unidos se hacen vacunaciones de 2.400.000 por día. No es que sea un tema que se tenga que desarrollar de una forma aleatoria, no. Nosotros tenemos cálculos específicos que nos permiten establecer si no vacunamos a un promedio de 180.000 por día en el Perú, no vamos a alcanzar la inmunidad colectiva. Ese es un tema. El otro tema es de que en realidad la vacuna Pfizer que ha comprado el Perú sí efectivamente tiene una buena protección contra la cepa británica, pero no tanto con la cepa brasileña. No hay todavía un estudio convencido. Pero la vacuna AstraZeneca, según los estudios que han desarrollado los especialistas, solamente tendría un orden del 50% de protección contra la cepa de Manaus, la cepa brasileña. Y fíjese, mire que el presidente Sagasti acaba de decir que este tipo de vacunas es el que va a enviar a provincias, a Loreto, a todas las partes por donde está entrando la cepa brasileña. Entonces, de repente, pues allí había que pensarlo un poquito mejor y proponer una vacuna que realmente resulte eficaz para estas zonas. Factores que tenemos que tener en cuenta para poder de repente averiguar lo que está sucediendo en nuestro país, el por qué la campaña de vacunación es lenta, porque sabemos en estos momentos que usted ha mencionado que lo adecuado sería 150.000 personas por día, en Estados Unidos son 2 millones, entonces tiene que ver mucho también con la cantidad del personal del cuerpo médico. Mire, ningún país ha logrado resolver el tema de la vacunación solamente por intermedio del Estado. El Estado por sí solo tiene necesita el apoyo del sector privado y principalmente el del sector empresarial. El sector empresarial está muy bien organizado y puede ayudar fácilmente a llegar a altos números de vacunación.
Entonces tiene que ser una política abierta, con participación de todos, porque de hecho, si al ritmo que vamos nosotros no podemos mejorar, ya hemos visto que tenemos muchos problemas, no solo de convocatoria y de comunicación, sino también de recursos humanos, como usted muy bien lo ha mencionado. Muy bien. Señor Pimentel, también quisiéramos conocer su opinión acerca de lo que está sucediendo en nuestro país con el tema político. Recordemos que estos candidatos tienen nuevas propuestas, se las ha brindado a todos los ciudadanos peruanos. Nosotros vamos a decidir entre uno y otro. Entonces, y seguramente usted también ha escuchado propuestas acerca de cómo se va a llevar el tema del sector salud. ¿Usted podría mencionarnos de repente algunas que ha escuchado y cuáles serían lo más adecuado, para llevar a un país como el Perú en esta campaña adecuada, involucrando también el sector salud? Mire, señorita, lo primero que se tiene que hacer es lo siguiente. El 7 de junio, el 8 de junio, cuando se conozca quién va a ser el nuevo presidente del Perú, de inmediato tiene que convocarse a todos los sectores para que se sumen a combatir al coronavirus, cualquiera que sea el que gane. Pero para que eso suceda, se tienen que respetar algunos principios básicos. Por ejemplo, tiene que respetarse lo que dice la Constitución, tiene que respetarse lo que es la propiedad privada, tiene que respetarse el derecho a la empresa, al trabajo. Es decir, tiene que haber un mínimo de garantías para que todas las personas nos sumemos para combatir al coronavirus. No podemos empezar por un sistema de desestabilización en medio de un problema. Es como querer arreglar un vehículo que va a una velocidad de 100 kilómetros por hora y repararle el motor. Eso no se puede, ¿no? Entonces tenemos que resolver primero el problema que nos aqueja en este momento, que es el tema del coronavirus. En ese orden de ideas, el candidato Castillo no está planteando en forma correcta su plan de trabajo, porque él está pensando reformar la Constitución y reformar las entidades del sector público, del sector salud, en un sistema unificado. Eso va a demorar, eso no es viable en el corto plazo. Entonces, por ese lado, no hay una propuesta clara por parte del candidato Castillo. Por parte de la candidata Fujimori, ella plantea avanzar con un problema de pruebas moleculares. Bueno, sí está bien que se puedan desarrollar las pruebas moleculares, pero no es suficiente. Las pruebas moleculares que se han hecho en el Perú son un promedio de poco de menos de la tercera parte de la población. En otros países han triplicado la cantidad de la población. Entonces, yo creo que en lugar de avanzar hacia pruebas moleculares, la señora Keiko debe plantear avanzar hacia una vacunación masiva. Así es, señor Pimentel. Muy bien, muchas gracias por sus declaraciones. Ha sido muy productiva esta entrevista, sobre todo para conocer cómo se está manejando en otros países, cuáles serían los factores que sin duda estarían afectando a que esta campaña de vacunación esté lenta, porque lo que menos queremos es eso. Si queremos reactivar la economía, si queremos salir de una recesión económica, la campaña de vacunación tiene que ser la protagonista en este momento. Y también tiene que ser la protagonista de propuestas para los candidatos que sin duda se van a debatir por los votos de todos los ciudadanos. ¿Algo más que quiera agregar, señor Pimentel? Sí, señorita. Además de la vacunación, que es una parte de un programa, tiene que desarrollarse una campaña intensa en educación, en alimentación y en apoyo a la población. Y eso es fundamental, porque si nosotros tenemos una buena campaña de educación, una buena campaña de alimentación, seguramente los casos de enfermedad por coronavirus se van a reducir, y estamos abandonando eso. Y en esto tienen mucho trabajo las municipalidades. Ellos tienen que comenzar a trabajar en este espacio, y el gobierno no les está dando los medios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted por participar aquí en Reactiva Pyme, y le agradecemos por el tiempo que se toma sobre todo y a prestarle atención entonces a todo lo que nos ha recomendado y a reflexionar un poco también sobre la vida que estamos llevando a continuación, porque con el virus vamos a vivir de aquí en adelante. Eso sin duda ya está más que claro. Muchas gracias al señor Wilfredo Pimentel, analista de crisis sanitaria, y hasta una